hablemos un poco de política nacional, de lo que viene sucediendo, quizás apelar a ver los grandes trazos que ha dejado la última semana en la República Argentina, con estos ataques de ira, violencia, como la pulsión que va marcando el ritmo de la política de nuestro país. Quiero conversar unos minutos con el licenciado Gustavo Marangoni. Gustavo, el gusto de tenerlo para todo Santiago del Estero. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Hola, buen día, buen lunes, gracias por llamar. Bueno, ¿cómo define lo que viene sucediendo con la política? A ver, el clima preelectoral o electoral con la economía mezclada o atravesada por la economía. Bueno, la elección o las elecciones de este mes, recordemos que se vota el próximo domingo en 4 provincias y el 18 en la ciudad de Buenos Aires, ya nos ponen claramente en un clima de campaña, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, no porque sea más importante que las provincias, sino porque la apuesta del gobierno nacional es mucho más relevante, teniendo en cuenta que el propio portavoz presidencial y uno de los hombres del círculo áulico del presidente es candidato, pero donde además también se juega mucho más que la elección de legisladores de la ciudad o concejales, si lo queremos poner al nivel de una intendencia más. Estamos hablando de una campaña en la que el presidente, su hermana, la ministra de Seguridad, el ministro de Economía participan activamente en una pulseada que yo diría es contra el candidato del kirchnerismo Santoro, sí, pero básicamente es contra Mauricio Macri y Jorge Macri, lo cual tendrá implicancias respecto de lo que suceda en otras provincias, particularmente en la provincia de Buenos Aires. En cuanto que en los 4 distritos restantes en los que se vota en el mes de mayo, en 3 de ellos la Libertad Avanza no presenta candidatos y en el 4, en el Chaco, bueno, lo hace junto con el radical Esdero, con lo cual ahí va a pasar más desapercibido. Entonces, creo que esto conjuga con la economía en el sentido de que el gobierno está preparando, si se quiere, para lo que considera su principal test match, que es octubre, no las elecciones previas. Y en octubre quiere llegar con una economía en la cual el dólar esté muy tranquilito, accesible de manera económica para por lo menos algunas franjas de la población, y donde la inflación, y yo creo que esta es la principal aspiración del gobierno nacional, empiece con 1, al menos los 3 meses antes de la elección. Agosto, septiembre, bueno, octubre se conocerá recién en noviembre, pero si para los meses previos a la elección empezara con 1, para el gobierno sería una forma de señalar que su estrategia de demoler, como ellos dicen, la inflación tiene éxito, y esto entienden que sería su verdadera potencial electoral, ¿no? Si me permiten una forma coloquial de expresarlo, este sería su Viagra electoral, bajar la elección de manera sustantiva. Uh-huh. ¿Y qué es lo que usted percibe? La ciudadanía está atenta a lo que pasa con la política, está atenta a estas cuestiones de la variación o no del dólar, o está más en su vida diaria, en la realidad inmediata. Mucho menos atento que lo que estamos nosotros, los analistas, ustedes, los periodistas, ¿no? Porque obviamente para nosotros esto es el pan de cada día, pero como bien señalás vos, para la gente el pan de cada día es levantarse a la mañana y llegar a la noche en las mejores condiciones posibles. Y después que el mes no se le haga muy largo. Uh-huh. Generalmente cuando el mes tiene 30 días y eso coincide con tus ingresos, las cosas están razonablemente bien. Y si te queda un puchito, fenómeno. Ahora, cuando el mes se te hace largo y tenés que estar lidiando con los pagos, a ver qué pateas para adelante, a ver cómo haces para rebuscarte, bueno, ahí la situación se te pone un poco más complicada. La gran pregunta es ¿cómo impacta esta economía en los distintos sectores de la sociedad? Ningún programa económico tiene los mismos resultados para todos los sectores de la población. Como siempre, algunos ganan más, otros ganan menos, otros pierden más, otros pierden menos. Aquí parece que hay sectores, por ejemplo, en este contexto, hay sectores como tienen que ver con la producción y la venta de automóviles que andan bien en la Argentina, o hasta de motocicletas que andan bien en la Argentina. Algunos sectores como el inmobiliario en algunas provincias también están recuperando. Otros, como la construcción, todavía no están tan activos. Y sectores industriales están mal. De hecho, el consumo
en supermercados, no reacciona del todo. Por eso es muy difícil cuando alguien, seguramente a ustedes les pasa, como me pasa a mí, te dice, ¿cómo estamos? Y yo te digo, y depende de quién me haga la pregunta. ¿Quién es el estamos? Y porque dentro del estamos no es lo mismo ser un empleado registrado que un empleado no registrado, no es lo mismo ser un comerciante pequeño que un comerciante grande, no es lo mismo estar en el sector determinado, en el sector financiero, que en un sector exportador que tiene márgenes más reducidos, que estar en el sector energético. Entonces, la economía siempre es un arco iris, donde cada uno tiene colores, a algunos le tocan colores más vivos, más alegres, más felices, a otros le tocan colores más grises y a algunos le toca el color negro. Uh-huh. Y en cuanto a la reacción de la sociedad con la violencia, con la ira, el discurso, el relato, ¿o cree que hay indiferencia? Es difícil ser indiferente a un tono tan alto, ¿eh? Porque, a ver, esta conversación, como todas las conversaciones que felizmente mantenemos nosotros, están en un tono siempre muy respetuoso, muy tranquilo, pero probablemente, y lo digo contra nuestros propios intereses, si fuesen de un tono más álgido y se cruzara algún insulto, alguno diría, uy, a ver, ¿para qué dijeron en la radio allí, Marangoni hablando con la gente, y parece que hubo insultos? Entonces es como que es un llamador. Ahora, que sea un llamador y que requiera más atención no necesariamente le da un carácter positivo, pero yo diría, es parte de la estrategia del gobierno, por el temperamento que tuvo siempre el presidente, aun cuando no era presidente, y porque muchos asesores del presidente además señalan que eso es una estrategia electoral, el hecho de establecer enemigos, no adversarios, y a esos enemigos dirigirles epítetos muy fuertes. Bueno, consideran que eso va a tener una retribución de carácter electoral. En los últimos días o en las últimas semanas lo hemos visto focalizar en periodistas. Sí. Ya no son ensobrados, son sujetos que no tienen todavía el odio suficiente de una parte de la sociedad. Es un mensaje muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Ahora, es evidentemente algo calculado, eso no es espontáneo. Porque a lo mejor en el término de una conversación a todos se nos puede escapar, ¿eh? A lo mejor estamos hablando, una palabra lleva a la otra, y yo después te digo, mira, discúlpame, la verdad me pasé. Ahora, si yo todos los días, en distintas circunstancias, por distintos interlocutores, lo que emito es eso, tengo la deliberada situación de hacerlo. Yo recuerdo cuando era pequeño, que mis mayores, yo me mandaba alguna cosa, me decían, nene, ¿vos sos o te haces? Bueno, yo creo que el gobierno es y se hace. El temperamento del gobierno, cuando, insisto, no era gobierno, cuando Milei era diputado, cuando Milei antes de ser diputado era panelista de televisión, siempre fue así, siempre fue enérgico, siempre fue de insultar, siempre fue de tener epítetos importantes. Pero ahora, a eso se le suma lo que yo creo que asesores de comunicación sostienen que es una estrategia redituable. ¿Por qué? Porque creo yo, por supuesto que es una especulación, ¿por qué creo yo que piensan de esta manera? Porque evalúan que en las elecciones la gente no busca premiar, la gente busca castigar. Entonces el gobierno dice, bueno, ahora que somos gobierno, que no nos castiguen a nosotros, señalémosle gente que merezca ser castigada. Como que el mensaje es, miren, 2023... un castigo a la casta, pero no suficiente, hay que seguir castigándola y hay que ampliar la integración de esta casta. Ya no son solamente los dirigentes del peronismo, del kirchnerismo, del radicalismo, del PRO, son los sindicalistas, los periodistas, etcétera. ¿Por qué? Porque la matriz de este gobierno es una matriz populista. Se puede ser populista de libertario, se puede ser populista de progresista, se puede ser populista de muchas orientaciones, y esa estructura populista lo que requiere siempre es establecer responsables o culpables. Tiene que haber alguien que quiera rescatar al pueblo de los culpables que lo someten, que le engañan, que le mienten, que le roban, y que no merecen, justamente por tener supuestamente estas malas cualidades, ningún tipo de piedad ni de contemplación. Y a mí me parece que ese es el cálculo, esa es la estrategia que el gobierno va a mantener indefectiblemente hasta octubre, asociada, por supuesto, al tema económico, porque si solamente fuesen estos epítetos, si solamente fuesen estas acusaciones, pero el gobierno no pudiese respaldarlo en algún tipo de resultado concreto, específico, como por ejemplo la baja de la inflación, bueno, obviamente sería una estrategia renga. Necesita que marche sobre dos pies, y los dos pies
de la estrategia electoral del gobierno es el tema de la identificación de enemigos y el término de la estabilidad económica. Claro, ahora qué bueno tomar distancia, Gustavo, de esto y decir, hay mucho de fantasía también, hay mucho de fantasía en esta forma de hacer política o en esta forma de tener un discurso político, pero también no podemos dejar de ver que hay una cosa patológica, ¿no? Detrás de todo eso, de tanta violencia, de tanta ira, porque no es normal. La ira, la violencia verbal, el miedo, son estrategias a las que acude la política, de las que después en todo caso habrá que administrar las consecuencias o los resultados paradojales, ¿no? Porque, ¿viste cuando vos tomás un remedio y lo primero que lees es el prospecto? Claro. Y dice, bueno, este remedio es bueno para la gripe o es bueno para tal cosa. Ahora, tenga cuidado si usted tiene problemas hepáticos porque le puede generar tal cosa, o si es alérgico a la penicilina porque puede tener contraindicaciones. Toda estrategia política tiene ventajas para el que la lleva adelante, pero también tiene contraindicaciones. Sí. Ahora, el gobierno parece no fijarse mucho en las contraindicaciones, y no creo que sea porque las ignore, sino creo porque tiene propósitos que están vinculados a cuestiones muy específicas. ¿Piensa el gobierno que en la elección de octubre va a tener un resultado que le va a permitir lograr la mayoría en la Cámara de Diputados? No, de ninguna manera, porque eso es imposible. Tendría que ganar todos los diputados en juego, y así todo, digamos, eso no está dentro del plano de lo pensable. Pero sí lo que busca es tener una cantidad de diputados que le permita bloquear cualquier tipo de estrategia de la oposición para impedirle gobernar o llevarlo a un juicio político o bloquearle su decreto de necesidad de urgencia. Probablemente en octubre, si el gobierno tiene un buen resultado electoral, tendrá la misma cantidad de diputados que tiene hoy con sus aliados, nada más que ahí serán todos diputados propios. Es decir, claro, que el bloque de la Libertad Avanza, que hoy tiene 40, estoy especulando, no estoy diciendo números concretos, sí, para que nadie tome que estoy reflejando alguna encuesta o algo parecido. Pero supongamos que le va muy bien y suma 30 o 40 diputados. Bueno, va a estar en una situación más cómoda para bloquear a los que intentan bloquearlo. Por eso el gobierno está funcionando como oposición de la oposición más que como un oficialismo. Este es un gobierno que pone mucho énfasis en un discurso donde se opone a los que se le oponen. Sí, sí. Sí. Bueno, y a propósito de falta de números en diputados, se están cortando alambre con la comisión del caso Libra, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y ahí parece que se ha formado un nuevo grupo, porque lógico, el no acuerdo del gobierno con el PRO hace que ahora el PRO no esté tan dispuesto como estuvo el año pasado, claro, a facilitarle iniciativas al gobierno. Claro. Y como bien señalás vos, la comisión Libra está en un empate de 14 a 14 y hay que elegir un presidente. La lógica sería que si la investigación va a estar orientada hacia el gobierno en general y hacia el presidente en particular, no la encabece un oficialista. Como no se pudo resolver en el seno de la comisión, parece que se va a resolver en el plenario, y si fuese así, probablemente muchos que hasta ayer fueron opositores dialoguistas del gobierno, hoy no lo sean. ¿Por qué? Porque están discutiendo sus propios temas, sus propias cosas. Es obvio que para Mauricio Macri y para Jorge Macri, preservar y sacar el mejor resultado posible en la Ciudad de Buenos Aires es la última gran batalla. Porque si le fuese mal en la Ciudad de Buenos Aires, que le fuese mal quiere decir no solo que no gane, que esté a lo mejor en el tercer lugar, sería catastrófico para el PRO en todo el país, porque los dirigentes que ya han cruzado el charco van a invitar a los que aún dudan de hacerlo y decirle a los votes, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Entonces, esto creo yo que hace que esta campaña de la Ciudad de Buenos Aires, insisto, no porque la Ciudad de Buenos Aires sea más importante que cualquier otro distrito de la ciudad del país, todos son igualmente relevantes, pero en este caso específico, por lo que se está poniendo en juego para el gobierno, es tan importante combatir al kirchnerismo como debilitarlo más a Mauricio Macri para que los dirigentes que aún están en esa estructura terminen definitivamente de convertirse de amarillos a violetas. Gustavo, como siempre, un placer conversar unos minutos con usted. Muchas gracias. Gracias a ustedes y que tengan una muy buena semana. Buena jornada, hasta luego, buena semana. El licenciado Gustavo Marangoni. Bueno, efectivamente, sobre el final diciendo esto, ¿no?
La Comisión Libra que, bueno, por ahora no se sabe para dónde puede disparar. No está